Mi nombre es Kelsey. Tengo 29 años. Y hace unas semanas mi padre me envió accidentalmente el tipo de video que destruye cualquier duda sobre dónde realmente te encuentras dentro de tu propia familia. Acababa de llegar a casa después de un turno nocturno, todavía vestida con mi uniforme médico, cuando mi teléfono vibró sobre la encimera. Era una notificación de mi padre, simplemente el icono de un video. No lo pensé dos veces. A veces me enviaba clips graciosos o videos caseros antiguos, pequeños recordatorios de que aunque ahora vivía sola, seguía siendo parte de la familia. Lo abrí sin realmente prestar atención. La pantalla tembló como si la cámara hubiera sido apoyada contra algo. Vi el borde del sofá de mis padres, la esquina de la mesa de centro, el contorno borroso de personas sentadas juntas. No podía ver todas sus caras, pero no lo necesitaba. Reconocí las voces al instante. Lo primero que escuché fue mi propio nombre, seguido de una risa. Luego la voz de mi padre, clara y relajada de una manera que nunca lo estaba conmigo por teléfono, diciendo que yo era una fracasada patética. Alguien más resopló y agregó que debería estar agradecida de ser útil por una vez, porque al menos era buena para pagar las cuentas de todos. No estaban susurrando, no estaban ebrios, estaban cómodos. Hablaban alto, riéndose del hecho de que durante años yo había estado enviando dinero cada mes, manteniendo las luces encendidas, cubriendo la renta, rescatándolos. Y a sus ojos, eso me hacía patética. Me quedé ahí parada con mis llaves todavía en la mano, mirando, escuchando, mientras enumeraban las formas en que podían manipularme con culpa si alguna vez intentaba detenerme, y entonces, justo cuando el rostro de mi padre se acercaba más a la cámara, el video se cortó. Este mensaje ha sido eliminado. El chat quedó en blanco como si nada hubiera sucedido jamás. No respondí. No llamé. Dejé el teléfono, miré fijamente la ventana oscura de la cocina y tomé una decisión. No iba a gritar ni llorar ni rogarles que me explicaran. Iba a esperar, porque en unos días vencía el próximo pago, y ahí era cuando todo realmente comenzaría. Antes de contarte lo que él dijo y lo que sucedió después de que me alejé, dime, ¿qué hora es donde estás ahora y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad de ver qué tan lejos viajará esta historia. Para la mañana siguiente, la presión familiar ya se había instalado sobre mí, del tipo que había aprendido a ignorar hasta que se volvía imposible. Era extraño qué tan rápido regresaba la memoria muscular, qué tan fácilmente mi mente volvía a caer en cálculos, fechas, cantidades y el temor silencioso de saber que se acercaba otro ciclo de pagos. Durante años, había tratado esas semanas de la misma manera que otras personas tratan las fechas límite en el trabajo, una responsabilidad inevitable, algo que manejaba sin cuestionarlo. Ese patrón no comenzó porque alguien pidiera cortésmente. Comenzó porque la necesidad nunca se detuvo. Avisos de renta, servicios vencidos, facturas médicas, reparaciones de automóviles, cada uno entregado con la misma suposición de que yo me encargaría de ello. Cuando era más joven, había creído que ayudarlos era simplemente parte de ser la confiable. Más tarde, cuando me mudé a Oregón y comencé mi trabajo, las solicitudes no disminuyeron, crecieron. Nuevos gastos aparecían más rápido de lo que mis cheques de pago podían alcanzar. De alguna manera, sin importar cuánto trabajara, sus emergencias siempre llegaban primero. A medida que se acercaba la siguiente fecha límite, el cambio de tono de mi madre, Denise, fue inmediato. Nunca abría con la verdadera razón por la que me contactaba. Siempre había un saludo cálido primero, una introducción suave destinada a amortiguar lo que venía, pero la calidez solo duraba unas pocas líneas antes de que pasara al punto. Los recordatorios eran sutiles al principio, luego insistentes, luego lo suficientemente agudos para dejar en claro que esperaba la misma rutina de mí. Mi padre, Mark, permanecía callado la mayor parte del tiempo, pero su silencio no aliviaba ninguna presión, la amplificaba. Su silencio significaba que esperaba que todo se manejara sin que él tuviera que decir una palabra. Hacía mucho tiempo que había aprendido que su aprobación vivía en algún lugar entre lo que yo proporcionaba y qué tan rápido lo proporcionaba. Mi hermana menor, Sierra, por otro lado, no se molestaba en disfrazar nada.
Enviaba mensajes cortos y cortantes moldeados por el pánico y el derecho adquirido, fusionándose como si el mundo fuera a colapsar si yo no me movía lo suficientemente rápido. Su urgencia siempre llegaba antes que su gratitud. Cada notificación golpeaba más fuerte ahora, no porque el tono fuera nuevo, sino porque finalmente entendía lo que había detrás de él. Había reproducido ese vídeo nocturno en mi mente más de una vez. No las palabras en sí, sino la facilidad detrás de ellas, la comodidad, la certeza de que yo siempre me alinearía. Y aún así, incluso con todo lo que había escuchado, el instinto de resolver los problemas de todos resurgió. Una parte de mí automáticamente buscaba soluciones, números, posibles ajustes a mi propio presupuesto. Era perturbador darme cuenta de cuán profundamente arraigado estaba el hábito. Mi vida había sido organizada alrededor de sus necesidades durante tanto tiempo que separar mis responsabilidades de las suyas se sentía como desenredar un nudo dentro de mi propio pecho. Pero el nudo se aflojó cuando reconocí algo que nunca me había permitido considerar. No podía seguir haciendo esto. No financieramente, no emocionalmente, no mientras pretendía que sus expectativas provenían del amor. La verdad hizo que el siguiente paso fuera claro. No fácil, pero claro. A medida que la fecha límite se acercaba, escribí una respuesta que se sentía extraña bajo mis dedos. Era corta, casi desnuda, nada como las explicaciones tranquilizadoras que usualmente enviaba. No había disculpa, no había justificación, no había promesa de compensarlo más tarde. Escribí solo lo que necesitaba decir sin suavizar los bordes ni amortiguar el significado. Luego presioné enviar. El momento después fue silencioso, no exactamente pacífico, pero estable. No sabía cómo reaccionarían, y por una vez, no ensayé sus respuestas con anticipación. Todo lo que sabía era que esta era la primera decisión en años que me pertenecía completamente. Un poco más tarde esa semana, una notificación llegó a mi teléfono con un peso que se sentía diferente de las otras. No era otro recordatorio de mi madre o un mensaje tenso de Sierra. Era un mensaje de voz de la hermana de mi padre, Valerie. Alguien que rara vez me contactaba directamente a menos que quisiera dar forma al tono de una situación. Ver su nombre ahí me dijo que la casa oficialmente había escalado las cosas. No lo abrí de inmediato. Solo miré fijamente la vista previa de la forma de onda, la pequeña barra azul esperando que presionara reproducir. Valerie siempre había sido la que equilibraba dulzura con control, suavizando conflictos en casa mientras silenciosamente los dirigía. Era la diplomática, la intérprete, la que afirmaba entender ambos lados, pero siempre aterrizaba firmemente con quien más se beneficiaba de mi apoyo. Si estaba interviniendo ahora, significaba que ya habían hablado de mí, hablado de cómo de repente me había vuelto poco cooperativa, impredecible, inconveniente. Eventualmente, presioné reproducir. Su voz llenó mi sala de estar inmediatamente, cálida al principio, casi melódica. Comenzó con preocupación, diciendo que esperaba que estuviera bien, que había escuchado que había cierta confusión sobre los próximos gastos. La forma en que dijo confusión hizo que sonara como si hubiera extraviado mi sentido de responsabilidad, como si me hubiera desviado del guión. Sus palabras eran suaves, deliberadas y envueltas en un tono destinado a asentarme en la culpa. A medida que el mensaje continuaba, la calidez se enfrió. Pasó de la empatía a la acusación sutil, mezclando decepción con un toque de diversión, como si mi reacción fuera infantil, como si los límites que había trazado fueran signos de inmadurez emocional en lugar de autopreservación. Habló sobre la historia familiar, sobre los sacrificios hechos en mi nombre, pintando una versión de mi crianza que dejaba fuera los años que pasé trabajando durante la escuela, las noches que estudié durante turnos, la independencia por la que luché mucho antes de mudarme. Luego vino el giro que había esperado. Su fraseo se afiló lo suficiente como para cortar. Dijo, las familias sobreviven apoyándose unas en otras, y que alejarme ahora mostraría a todos exactamente qué tipo de persona estaba eligiendo convertirme. La implicación colgaba ahí, inconfundible. Si no reanudaba mi papel, estaba traicionando a todos. Según ella, el amor y la lealtad se probaban a través de la resistencia, específicamente la mía. El mensaje terminó con una advertencia disfrazada de compasión. Me dijo que una vez que una línea como esta se cruzaba, se volvía muy difícil regresar.
Dijo que el rencor tenía una forma de instalarse en las personas y que el perdón no estaba garantizado. El tono sugería que yo estaba apostando con el futuro de la familia, no que ellos habían estado apostando con mi confianza durante años. Cuando la grabación se detuvo, el silencio a mi alrededor se sintió casi físico. Dejé que las últimas de sus palabras se asentaran, no porque tuvieran alguna verdad, sino porque revelaban todo lo que necesitaba ver. Valerie no envió ese mensaje porque le importara. Lo envió porque temían perder acceso a la versión de mí de la que dependían. No lo reproduje de nuevo. No elaboré una respuesta, ni siquiera me permití analizar las trampas emocionales tejidas a través de su fraseo. En cambio, toqué la pantalla una vez, silencié la conversación y eliminé el hilo de mi vista. Fue la negativa más silenciosa que jamás había hecho, y de alguna manera me estabilizó más de lo que esperaba. Por primera vez, la presión de casa no se hundió en mi pecho. Se quedó afuera, distante, como un ruido que podía escuchar, pero que no tenía que absorber. Sus expectativas siempre habían vivido en un espacio donde no se me permitía decir que no. Ahora que finalmente lo había hecho, podía sentir el cambio. Sutil pero inconfundible, y sabía que este no sería el último intento que harían. Los límites rara vez quedan sin ser probados, pero los siguientes pasos, cualesquiera que fueran, se encontrarían con una versión de mí que nunca habían visto realmente, una que no tenía miedo de alejarse. Para cuando llegó el fin de semana, la tensión a mi alrededor había cambiado de una manera que no podía nombrar. Lo sentí antes de verlo. Un silencio extraño en mi apartamento que hacía que cada pequeño sonido resonara. No esperaba que nadie apareciera en mi puerta. Mi familia rara vez viajaba tan lejos a menos que absolutamente tuvieran que hacerlo. Por eso el golpe firme me sobresaltó más de lo que debería. Cuando abrí la puerta, mi hermana menor, Sierra, estaba en el porche, empapada por la lluvia implacable de Oregón, su expresión afilada con propósito. Verla ahí apretó algo dentro de mi pecho. No miedo, exactamente, sino reconocimiento. Sierra nunca confrontaba un problema directamente a menos que creyera que tenía la ventaja. No esperó a ser invitada a entrar. Pasó junto a mí con la confianza de alguien que asumía que la entrada era su derecho, goteando agua sobre el piso de madera mientras se movía hacia la sala de estar. El aire a su alrededor se sentía cargado, como si llevara la tormenta dentro de ella. Cerré la puerta lentamente, dejando un pequeño espacio de separación entre nosotras, mientras ella examinaba la habitación, como si buscara evidencia de una vida secreta que había estado manteniendo. Era extraño verla absorber el orden tranquilo de mi hogar. Durante años se había comparado conmigo, a veces con resentimiento, a veces con una especie de admiración que se negaba a nombrar, pero hoy su enfoque no contenía admiración alguna. El silencio se extendió hasta que se volvió imposible de ignorar. Sierra finalmente habló, su voz tensa, controlada, moldeada por la frustración. Dijo que no entendía lo que estaba haciendo, que había arrojado a toda la casa al caos. Caminaba mientras hablaba, moviéndose en líneas agudas como si intentara superar la realidad que se instalaba sobre ella. Incluso sin acusaciones directas, la implicación era clara. Ella creía que mi vacilación era un acto de traición. Mientras se movía, observé la tensión acumularse en sus hombros. Noté las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sus manos seguían flexionándose como si se prepararan para el impacto. Por un momento, me pregunté si había venido a mí en busca de consuelo, si había llegado buscando a la hermana que solía encargarse de todo. Pero cualquier suavidad que existiera en ella estaba enterrada bajo una gruesa capa de derecho adquirido. Mientras continuaba, su tono cambió a algo más agudo. Cada oración insinuaba la misma creencia, que yo les debía estabilidad, que mi negativa a cubrir los próximos gastos era imprudente, egoísta, peligrosa. La dejé hablar sin interrumpir, no por culpa, sino porque necesitaba escuchar la forma de su razonamiento. No mencionó el video. No reconoció lo que había escuchado o cómo podría haberme afectado. Era como si mis sentimientos no existieran, como si la única realidad que valía la pena considerar fuera la que giraba alrededor de sus expectativas. Se hizo claro que no había venido a entender nada. Había venido a corregirme. El peso de esa realización se instaló sobre mí lentamente, no doloroso, pero aclaratorio.
Sierra no estaba actuando por desesperación, estaba actuando por certeza, certeza de que yo me doblegaría, certeza de que reanudaría mi papel, certeza de que la persona que siempre había intervenido volvería a intervenir. Pero algo en mí ya había cambiado, y verla ahora solo hizo ese cambio más definitivo. Su presencia no me empujó hacia atrás. Trazó un límite que no había sabido cómo articular hasta este momento. Finalmente hablé, no en voz alta, no a la defensiva, sino con una calma que incluso me sorprendió. Le dije que había tomado mi decisión, que no había nada más que discutir, y que necesitaba que se fuera. Las palabras no se elevaron ni temblaron. Simplemente existieron, firmes y finales, como una puerta cerrándose con un clic. Por un latido, Sierra se congeló. Buscó en mi rostro una grieta, un indicio de vacilación que pudiera abrir. Pero no tenía ninguno que ofrecer. Se dio la vuelta bruscamente, la tormenta dentro de ella destellando en cada movimiento mientras se dirigía a la puerta. Cuando se cerró detrás de ella, el silencio que siguió se sintió diferente al anterior. No estaba vacío. Era constante, fundamentado, un silencio que me pertenecía. Temprano la noche siguiente, un tipo diferente de tensión se instaló sobre mi apartamento, del tipo que viene de saber que algo se acerque incluso antes de que llegue. Apenas había terminado de preparar la cena cuando mi teléfono se iluminó con una llamada de mi padre Mark, su nombre brillando en la pantalla como una advertencia. Rara vez me llamaba directamente a menos que esperara una respuesta inmediata. Dejar que sonara se sintió extrañamente empoderador, pero eventualmente respondí, no por obligación, sino para escuchar la versión de la historia que intentaría vender. Su tono salió agudo, cortante, controlado de la manera que usaba cuando quería que sus palabras aterrizaran sin cuestionamiento. Preguntó qué estaba pasando, por qué de repente estaba complicando las cosas, por qué no podía simplemente manejar esto de la manera en que siempre lo había hecho. El fraseo no era nuevo, pero la expectativa debajo se sentía más pesada ahora. No preguntó cómo estaba yo o si algo había cambiado. Solo se enfocó en la interrupción que mi decisión había causado. Mientras hablaba, podía escuchar el sonido débil de movimiento detrás de él, el caminar inquieto que siempre acompañaba la tensión en la casa. Me golpeó que no estaba llamando para entender. Estaba llamando para restaurar el orden. Su orden. Cada parte de su voz sugería que creía que mi negativa era temporal, algo que podía corregir con autoridad en lugar de conversación. Cuando terminó, no ofrecí explicaciones. No suavicé nada. Simplemente le dije que no iba a enviar el pago. El silencio que siguió duró lo suficiente para que sintiera el límite a sentarse entre nosotros. Luego exhaló largo e irritado, como si mi respuesta confirmara una sospecha que ya tenía, que no estaba cumpliendo el papel que esperaba de mí. Colgó sin esperar nada más. No mucho después, mi madre, Denise, lo intentó. Su voz llevaba una estrategia diferente. Bordes temblorosos, una respiración que sugería lágrimas, el ritmo familiar que usaba cada vez que quería desarmarme. Habló sobre el estrés, sobre la inestabilidad en casa, sobre lo difíciles que habían sido las cosas últimamente. No mencionó el video ni cómo podría haberme afectado. Habló solo de consecuencias, no de causas. Escucharla se sentía como hundirse bajo el agua. Durante años, ese tono se había envuelto alrededor de mis decisiones, empujándome hacia elecciones que preservaban su comodidad sobre mi bienestar. Pero esta vez, algo dentro de mí permaneció anclado. No me deslicé, no me disculpé, dejé que sus palabras pasaran a través de mí sin engancharse en nada. Después de que terminó la llamada, el silencio dejado en su lugar se sintió extrañamente sólido. Una tarea diferente esperaba, una para la que me había estado preparando desde que decidí que había terminado de cargar el peso de su hogar. Abrí mi computadora portátil y busqué la información del señor Collins, el arrendador que administraba la propiedad en la que vivían mis padres. Había organizado pagos a través de él durante años, manejando todo sin que la casa necesitara hablar directamente con él. Terminar ese acuerdo se sentía como reclamar una parte de mi adultez que no me había dado cuenta de que había entregado. Cuando respondió, su tono fue enérgico y profesional. Mantuve mi explicación simple. Le dije que ya no sería responsable de los pagos de renta y que la facturación futura necesitaba ir directamente a los inquilinos.
No hubo vacilación de su parte, solo una breve confirmación y una nota sobre actualizar la cuenta. Las consecuencias del mundo real, rara vez, llevaban emoción. Simplemente existían. De alguna manera, esa claridad fue más fundamentada que cualquier otra cosa que había sentido en semanas. Después de la llamada, inicié sesión en mi banco y cancelé cada transferencia automática vinculada a sus gastos. Ver cada eliminación se sentía como quitar un peso que había confundido con parte de mi columna vertebral. Mi teléfono vibró una vez más esa noche, un solo mensaje de mi padre, corto, final. Una declaración de que si algo se desmoronaba ahora, la culpa recaería completamente en mí. No respondí. La quietud que siguió no era pacífica, pero era honesta. Y la honestidad, por primera vez, se sentía como libertad. Pasaron unas semanas tranquilas, antes de que las consecuencias comenzaran a resonar de regreso hacia mí de maneras inconfundibles. Comenzó con un mensaje de voz del señor Collins, el arrendador, su tono tan constante como siempre, pero con un borde de formalidad que insinuaba nuevas complicaciones. Cuando le devolví la llamada, me informó que los inquilinos ya estaban atrasados en el primer pago que se esperaba que manejaran ellos mismos. Mencionó tarifas por mora, esfuerzos para contactarlos y la urgencia creciente de resolver el saldo. Nada en su voz era emocional. Era simplemente procedimental, una actualización directa sobre una situación que asumía que necesitaba conocer, pero no lo hacía, no más. Terminar el acuerdo había colocado cada responsabilidad de vuelta donde pertenecía. Escuchar la actualización no provocó culpa de la manera en que alguna vez lo habría hecho. En cambio, se asentó sobre mí como un recordatorio de cuán desproporcionado había sido mi papel en sus vidas. Le agradecí, confirmé que todas las preocupaciones futuras deberían dirigirse directamente a los inquilinos, y terminé la llamada. Más tarde esa semana, un mensaje de una antigua vecina de mis padres llegó inesperadamente. No era alguien con quien mantuviera contacto, solo un nombre familiar vinculado a recuerdos de infancia, de tardes de verano y herramientas prestadas. Su nota fue breve, mencionando tensión en la casa, voces elevadas lo suficientemente a menudo como para atravesar el patio. No me pidió que interviniera. Simplemente asumió que ya lo sabía. La suposición dolió más que el contenido del mensaje en sí. Reveló cuán visible había sido mi participación desde afuera, cómo mi apoyo financiero se había convertido en conocimiento común de una manera que nunca intenté. No mucho después, más piezas de información derivaron hacia mí desde diferentes rincones. Alguien mencionó haber visto a mi padre Mark saliendo de una oficina de empleo temprano una mañana, vestido con ropa de trabajo que no había tocado en años. Otra persona insinuó que mi madre, Denise, había estado contactando a parientes para pequeños préstamos, su tono alternando entre vergüenza y urgencia. Y mi hermana menor, Sierra, cuya certeza alguna vez había llenado cada conversación, de repente estaba publicando en línea sobre vender su auto, insinuando contratiempos temporales sin nunca nombrar la fuente. Ninguna de estas actualizaciones vino directamente de ellos. Llegaron como hilos sueltos llevados en un viento del que ya no era parte, y por primera vez la distancia no se sintió fría, se sintió ganada. En el espacio que se abrió, comencé a notar cuánto de mi vida había sido moldeada alrededor de sus necesidades. Cuántas decisiones había forzado en esquinas estrechas para acomodar la siguiente factura, la siguiente emergencia, la siguiente excusa. Sin esas demandas, mis días se expandieron de maneras sutiles. Cocinaba más a menudo. Daba paseos más largos después del trabajo. No me apresuraba en las noches tratando de anticipar qué podría desmoronarse después. Financieramente, el cambio fue aún más claro. El dinero que solía desaparecer en el momento en que entraba a mi cuenta ahora, se quedaba lo suficiente como para planificar más allá de un solo mes. Pagué deudas más rápido. Comencé un pequeño fondo de ahorros que había intentado iniciar durante años, pero nunca logré hacer crecer. El alivio no fue dramático. Fue constante, medido, como aire regresando lentamente a una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo. Por supuesto, una parte de mí se preguntaba cómo estaban procesando el cambio. No con anhelo, no con arrepentimiento, solo con curiosidad sobre lo que significaba para ellos enfrentar las responsabilidades que me habían entregado tan casualmente. No les deseaba dificultades. Deseaba claridad,
deseaba responsabilidad, y ya fuera que lo quisieran o no, ambas habían llegado. Para el final del mes, el ruido de su mundo se convirtió en poco más que estática de fondo, distante, débil y ya no vinculada a mí. Durante años, había sido el amortiguador entre sus problemas y las consecuencias reales que esperaban detrás de ellos. Sin mí ahí, las consecuencias finalmente habían dado un paso adelante, y estaba aprendiendo cómo se veía mi vida sin cargar el peso de nadie más. Para cuando el mes llegó a su fin, la distancia entre mi vida y la de ellos se había ensanchado en algo sólido e inconfundible. Ya no estaba buscando actualizaciones. Sin embargo, todavía encontraban formas de contactarme indirectamente, como señales de un mundo en el que ya no vivía. Una de esas señales llegó a través de un número desconocido tarde una noche, una notificación con un solo archivo de vídeo adjunto. La curiosidad me empujó más que la preocupación, así que lo abrí. El metraje estaba tembloroso, como si alguien lo hubiera grabado mientras pretendía no hacerlo. Mostraba la sala de estar de la casa de mis padres, iluminada por una sola lámpara en el techo que proyectaba sombras irregulares sobre el piso. Mi padre Mark estaba de pie en el centro, su postura tensa, caminando en líneas cortadas. Mi madre, Denise, estaba sentada en el sofá, retorciendo sus manos con una agitación que la hacía parecer mayor de lo que recordaba. Sierra se cernía cerca del pasillo, brazos cruzados, su expresión tensa con frustración. No estaban hablando de mí, estaban hablando entre ellos. Las acusaciones volaban en ráfagas fragmentadas. Mi padre culpaba a mi madre por no presupuestar. Mi madre culpaba a Sierra por no trabajar más horas. Sierra insistía en que nada de esto habría sucedido si alguien más hubiera intervenido de la manera en que yo solía hacerlo. Cada voz chocaba con otra, formando una especie de caos que alguna vez me había encargado de mantener unido. Ahora, sin nadie para absorber la tensión, se espiralizaba abiertamente. Nadie mencionó el video que había recibido semanas antes. Nadie mencionó los nombres que me habían llamado. Solo hablaban sobre el desequilibrio dejado atrás, el espacio donde solía estar mi apoyo. Verlos desmoronarse no trajo satisfacción, trajo claridad. No estaban sufriendo porque me alejé. Estaban sufriendo porque nunca habían aprendido a mantenerse de pie sin apoyarse en alguien más. Cuando el video terminó, sentí el peso de una decisión que había pospuesto lo suficiente. Era hora de trazar la línea final. Me senté en mi escritorio, abrí un correo electrónico en blanco y comencé a escribir, no por enojo, sino por la necesidad de cerrar un capítulo limpiamente. Expliqué que había visto suficiente para entender la dinámica que moldeó nuestras vidas durante años. No enumeré lo que había pagado, no relaté lo que habían dicho, no pedí responsabilidad. En cambio, escribí que estaba saliendo del papel que me habían asignado sin consentimiento, que ya no pretendía ser un amortiguador entre ellos y las consecuencias de sus elecciones. Les dije que no me contactaran nuevamente a menos que fuera por algo significativo, algo humano, algo que no involucrara dinero, culpa o expectativa. Cuando presioné enviar, la finalidad se sintió constante, no aguda. Bloquear sus números después no se sintió como un castigo. Se sintió como protección, algo que debería haberme permitido años atrás. El silencio que siguió no estaba vacío ni solitario. Era espacioso, como una habitación en la que finalmente podía respirar. En las semanas que siguieron, me encontré reflexionando sobre todo lo que había atravesado. Me di cuenta de lo fácil que es confundir la obligación con el amor, que fácilmente la culpa puede hacerse pasar por lealtad y que silenciosamente crece el rencor cuando das más de lo que tienes. La verdad era simple. Alejarme no me hizo desalmada, me hizo honesta. Y la honestidad, aprendí, es una forma de libertad. Si mi historia ofrece algo a alguien más, espero que sea esto. Tienes permitido dejar lugares donde solo eres valorado por lo que proporcionas. Tienes permitido elegir paz sobre rendimiento. Tienes permitido proteger una versión de ti mismo que nadie más se molestó en ver. Gracias por quedarte conmigo a través de todo esto. Antes de que te vayas, dime en los comentarios qué parte de esta historia se quedó más contigo y por qué. Los días que siguieron a enviar ese correo electrónico final se sintieron diferentes de cualquier otro periodo en mi vida adulta.
No hubo drama inmediato, no hubo confrontaciones explosivas, solo un silencio constante que se extendió entre mi antigua vida y la nueva que estaba construyendo conscientemente. Al principio, ese silencio se sentía frágil, como si en cualquier momento pudiera romperse con otra llamada desesperada, otro mensaje manipulador, otra crisis fabricada, diseñada para arrastrarme de vuelta. Pero a medida que pasaban los días y luego las semanas, el silencio se solidificó en algo más sustancial. Se convirtió en espacio. Espacio para respirar, para pensar, para existir sin la ansiedad constante que había definido mi existencia durante tanto tiempo. Las mañanas se volvieron más ligeras. Me despertaba sin ese nudo inmediato en el estómago, sin alcanzar inmediatamente mi teléfono para ver qué nueva demanda había llegado durante la noche. El café sabía mejor. La luz del sol a través de mi ventana se sentía más cálida. Estos eran pequeños cambios, sutiles, pero profundamente significativos. En el trabajo, mis colegas comenzaron a notar una diferencia. Una enfermera con la que había trabajado durante años comentó que parecía más presente, más comprometida. Tenía razón. Durante años, incluso cuando estaba en el hospital, cuidando pacientes, parte de mi mente siempre estaba calculando, preocupándose, planificando el próximo rescate financiero. Ahora, finalmente podía enfocar toda mi atención en el trabajo que amaba, en las personas que necesitaban mi cuidado. Comencé a reconectarme con amistades que había descuidado. Había pasado tanto tiempo canalizando cada centavo y cada momento libre hacia las necesidades de mi familia que había dejado que las relaciones significativas se marchitaran. Ahora tenía energía emocional para invertir en personas que realmente se preocupaban por mí, no solo por lo que podía proporcionar. Una amiga de la universidad, Rachel, con quien había perdido contacto, me invitó a tomar café. Mientras nos poníamos al día, me encontré compartiendo fragmentos de lo que había atravesado. Su reacción fue reveladora. No había lástima en sus ojos, solo validación y, sorprendentemente, orgullo. Kelsey, lo que hiciste requiere un coraje increíble, dijo, sosteniendo mi mano a través de la mesa. La mayoría de las personas nunca encuentran la fuerza para establecer esos límites, especialmente con la familia. Sus palabras se asentaron sobre mí de una manera que no esperaba. Durante semanas, había estado cuestionando silenciosamente mi decisión, preguntándome si había sido demasiado dura, demasiado poco compasiva, demasiado egoísta. Pero Rachel me ayudó a ver que lo que había hecho no era egoísmo, era supervivencia. Financieramente, la transformación fue aún más profunda. Por primera vez en mi vida adulta, estaba experimentando lo que significaba vivir dentro de mis propios medios, de hecho, por debajo de ellos. El dinero que había estado sangrando cada mes, ahora se acumulaba en mi cuenta de ahorros. Pagué mis préstamos estudiantiles más agresivamente. Contribuí más a mi fondo de retiro. Incluso comencé a investigar la posibilidad de comprar mi propio lugar algún día. Estas eran opciones que nunca había creído posibles para mí. Había aceptado que siempre viviría al límite, que nunca tendría verdadera seguridad financiera, porque mi familia siempre vendría primero. Ver esa narrativa desmoronarse, ver que en realidad podía construir un futuro para mí misma, era a la vez liberador y dolorosamente agridulce. ¿Por qué había tardado tanto? ¿Cuántos años había perdido? ¿Cuántas oportunidades había sacrificado? Todo por personas que me veían como nada más que una fuente de recursos. La ira vendría en oleadas, inesperadamente. Estaría conduciendo al trabajo o preparando la cena, y de repente me golpearía, el enorme desperdicio de todo, los años de mi juventud, pasados trabajando turnos extra, no para construir mi propia vida, sino para financiar la irresponsabilidad de ellos. Pero con el tiempo, la ira comenzó a transformarse en algo más productivo. Comencé a ver mi experiencia no solo como un trauma personal, sino como una lección profunda sobre límites, autoestima y la diferencia entre amor genuino y manipulación disfrazada de deber familiar. Empecé a escribir. Al principio, solo para mí, procesando todo en un diario que guardaba junto a mi cama. Pero gradualmente, comencé a considerar que compartir mi historia podría ayudar a otros que estaban atrapados en dinámicas similares. Personas que estaban sangrando financiera y emocionalmente por familias que los tomaban por sentado. Así fue como eventualmente llegué a grabar el vídeo que estás viendo ahora.
Quería que las personas supieran que es posible alejarse, que establecer límites no te hace mala persona, y que a veces la única forma de salvar tu propia vida es dejar que otros finalmente enfrenten las consecuencias de las suyas. Por supuesto, no todo fue fácil. Hubo noches cuando la culpa me carcomía, cuando me preguntaba si realmente estaban bien, si habían encontrado una manera de estabilizarse. Había momentos en que mi dedo se cernía sobre el botón de desbloqueo en mi teléfono, tentado a verificar, a alcanzar, a caer en los viejos patrones. Pero cada vez que sentía esa tentación, me recordaba el video. Me recordaba sus risas, la facilidad con la que me habían despreciado, la forma en que habían conspirado sobre cómo mantenerme atrapada en mi papel de rescatadora eterna. Esos recuerdos eran suficientes para fortalecer mi resolución. También busqué ayuda profesional. Encontré una terapeuta, la doctora Morrison, quien se especializaba en dinámicas familiares y trauma. Nuestras sesiones se convirtieron en un salvavidas, un espacio donde podía desenredar años de condicionamiento, donde podía comenzar a entender cómo se había formado mi sentido de valor alrededor de ser útil, de ser necesaria, de ser explotada. Kelsey, me dijo la doctora Morrison durante una sesión particularmente intensa, lo que experimentaste se llama parentificación financiera. Fuiste forzada a asumir responsabilidades adultas que nunca debieron ser tuyas. Y cuando protestaste, te castigaron emocionalmente. Escuchar términos clínicos para lo que había vivido fue validante de una manera que no esperaba. No estaba loca. No estaba siendo dramática. Lo que había experimentado tenía un nombre, estaba documentado, era reconocido como una forma de disfunción familiar. La doctora Morrison también me ayudó a procesar algo con lo que había estado luchando: el duelo. Porque eso era lo que estaba sintiendo, en realidad. No estaba de luto por las personas que mi familia realmente era, sino por la familia que había imaginado que tenía, por el amor y apoyo que había creído que existía, pero que nunca estuvo realmente allí. Es normal sentir duelo por algo que nunca tuviste, me explicó. A veces las pérdidas más profundas son de cosas que solo existieron en nuestra esperanza. Esas palabras me rompieron de una manera que necesitaba. Lloré en su oficina, un llanto profundo y catártico que se sentía como si estuviera liberando años de negación y decepción. Y cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me sentí más ligera que en años. A medida que pasaban los meses, mi nueva vida comenzó a solidificarse. Ya no se sentía como una rebelión temporal o un experimento arriesgado. Se sentía como mi realidad, una realidad que había elegido conscientemente y que estaba construyendo deliberadamente. Adopté un gato de un refugio local, una hermosa criatura atigrada que bauticé como Luna. Tener una mascota, algo vivo que dependía de mí, pero que me daba amor incondicional a cambio, era sanador de maneras que no había anticipado. Luna no me quería por mi dinero o por lo que podía hacer por ella más allá de las necesidades básicas, solo quería mi compañía, mi afecto. Era amor simple, puro, algo que nunca había experimentado realmente de mi familia. También comencé a tomar clases. Siempre había querido aprender cerámica, pero nunca había tenido el tiempo o el dinero extra. Ahora tenía ambos. Los martes por la noche, después del trabajo, iba a un estudio local y pasaba horas con las manos en la arcilla, creando, destruyendo, recreando. Era meditativo, catártico, una forma de expresión que no requería palabras. Mi instructor, un hombre gentil llamado Thomas que tenía unos 60 años, notó algo en mí durante mi tercera clase. «Hay algo diferente en ti», dijo, observándome mientras trabajaba. «Pareces alguien que está descubriendo quién es por primera vez». Tenía razón. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Durante mi vida entera, había definido mi identidad a través de mi utilidad para otros. Era la hija responsable, la hermana confiable, el banco familiar. Pero ¿quién era Kelsey cuando se despojaba de todos esos roles? Esa era la pregunta que finalmente tenía espacio para explorar. Descubrí que me encantaba el senderismo. Los fines de semana, exploraba los senderos alrededor de Oregón, perdiéndome en la belleza silenciosa de los bosques, encontrando paz en el ritmo constante de un pie delante del otro. En esos senderos, nadie necesitaba nada de mí. Podía simplemente existir. También descubrí que tenía una habilidad para la fotografía,
Comencé a llevar mi teléfono en las caminatas, capturando momentos, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, el patrón de las hojas caídas en un sendero, la quietud perfecta de un lago temprano en la mañana. Eventualmente, invertí en una cámara RAW y comencé a publicar mis fotos en línea. Para mi sorpresa, las personas respondieron. Extraños de todo el mundo comentaban sobre mi trabajo, compartían sus propias experiencias, encontraban significado en las imágenes que capturaba. Era una forma de conexión que me nutría en lugar de agotarme. Alrededor del 6º mes después de cortar contacto, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje de mi tía Valerie. La había bloqueado junto con el resto, pero aparentemente había encontrado mi dirección de correo electrónico de trabajo. El mensaje era largo, serpenteante, lleno de justificaciones y acusaciones veladas, pero enterrado en medio de todo eso, había algo que me dio una pausa, una admisión de que las cosas en casa no habían mejorado. De hecho, habían empeorado significativamente. Mi padre había conseguido trabajo, escribió Valerie, pero era un trabajo de salario mínimo que apenas cubría lo básico. Mi madre había tenido que solicitar asistencia del gobierno, algo que aparentemente le había humillado profundamente. Sierra había abandonado la universidad por completo y estaba viviendo en el sofá de un amigo. El tono de Valerie sugería que se suponía que esto debía hacerme sentir culpable, hacerme querer correr de regreso y rescatarlos una vez más. Pero el efecto fue el opuesto. Me hizo darme cuenta de que finalmente estaban experimentando las consecuencias naturales de sus elecciones, las consecuencias que yo había estado protegiendo durante años. Si mi padre tenía que trabajar en un trabajo de salario mínimo a su edad, tal vez aprendería a administrar mejor el dinero. Si mi madre tenía que pedir ayuda gubernamental, tal vez desarrollaría algo de humildad y apreciación por el apoyo que recibía. Si Sierra tenía que luchar, tal vez finalmente crecería. Estas no eran mis responsabilidades de arreglar, nunca lo fueron. Archivé el correo electrónico de Valerie sin responder. Otro mes pasó, y luego otro. Las estaciones cambiaron. El verano se desvaneció en otoño, y el otoño dio paso al invierno. La primera nevada de Oregón cayó suavemente fuera de mi ventana mientras yo estaba acurrucada en mi sofá con Luna, leyendo un libro que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Durante esa nevada, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Por instinto, casi lo rechacé, pero algo me hizo responder. ¿Hola? ¿Kelsey? La voz era familiar pero cambiada, más suave, más insegura. Sierra. Mi primer instinto fue colgar. Pero la curiosidad ganó. ¿Cómo conseguiste este número? Convencí a alguien en tu trabajo de que me lo diera, admitió. Dije que era una emergencia familiar. No es una emergencia, si has tenido meses para contactarme apropiadamente, respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. Hubo una pausa larga. Luego, tienes razón, lo siento, solo, necesitaba escuchar tu voz. El dolor en su tono era palpable, no era la Sierra demandante que había aparecido en mi puerta meses atrás, esta era alguien que había sido humillado por la realidad. ¿Qué quieres, Sierra? Pregunté, pero sin amargura, solo cansancio. Nada, dijo en voz baja. No quiero nada, solo quería decirte que tenías razón, sobre todo, sobre cómo te tratamos, sobre lo que esperábamos de ti, sobre lo injusto que fue todo. Me senté más erguida, sorprendida. Esta no era la conversación que había anticipado. Mamá y papá nunca lo admitirán, continuó. Están demasiado orgullosos, pero yo he tenido mucho tiempo para pensar, para ver cómo era realmente. Y fue horrible, Kelsey. Fuimos horribles contigo. Las lágrimas picaron mis ojos. No eran lágrimas de alegría o alivio, sino lágrimas por todo lo que se había perdido, por los años que nunca podríamos recuperar. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque casi me rendí hace unas semanas, dijo, su voz quebrándose. Estaba viviendo en mi auto, sin dinero, sin opciones, y me di cuenta de que esto era exactamente lo que habíamos estado haciéndote sentir durante años, desesperada, atrapada, como si tu valor completo estuviera vinculado a lo que podías proporcionar. Ella respiró temblorosamente.
Una amiga finalmente me dejó quedarme con ella. Me está ayudando a volver a ponerme de pie, y me hizo darme cuenta de que esto es lo que la familia real hace. Se apoyan mutuamente sin llevarlo como deuda, sin culpa, sin llevar puntuación. Me alegra que tengas ese apoyo, dije sinceramente. No te estoy llamando para pedirte que vuelvas, dijo rápidamente. No espero que me perdones, o que volvamos a ser como éramos. Solo necesitaba que supieras que lo veo ahora. Lo entiendo, y lo siento mucho. Nos sentamos en silencio por un momento, la conexión entre nosotras frágil pero real. Gracias por decirme eso, finalmente dije. Significa más de lo que probablemente sepas. ¿Estás bien?, preguntó. ¿De verdad? Sí, respondí, y me di cuenta de que era completamente cierto. Estoy mejor de lo que he estado en años. Bien, susurró. Eso es bueno. Te lo mereces. Terminamos la llamada poco después. No hicimos planes para reconectarnos. No intercambiamos promesas. Solo compartimos un momento de honestidad en el que ambas habíamos cambiado. Después de colgar, me senté en la quietud de mi apartamento, procesando lo que acababa de suceder. La disculpa de Sierra no cambiaba el pasado, no borraba los años de explotación o el dolor de ese video. Pero ofrecía algo que no sabía que necesitaba: validación. Alguien de mi familia finalmente había reconocido la verdad, finalmente habían visto lo que me habían hecho. Y aunque no podía perdonar y olvidar instantáneamente, podía reconocer ese reconocimiento como un pequeño paso hacia la sanación. En los días que siguieron, me encontré pensando mucho sobre el perdón. La doctora Morrison y yo habíamos discutido esto antes. La diferencia entre perdonar por tu propia paz y reconciliarse con personas que no han cambiado realmente. El perdón, me había dicho, es algo que haces por ti misma. No requiere que la otra persona se lo gane. Pero la reconciliación, eso requiere un cambio real, responsabilidad y fronteras reconstruidas. Son dos cosas muy diferentes. Me di cuenta de que tal vez algún día podría perdonar a mi familia por no saber cómo amarme apropiadamente. Pero la reconciliación, eso requeriría que ellos hicieran un trabajo serio, trabajo que la mayoría de ellos ni siquiera reconocía que necesitaban hacer. Sierra parecía estar en un camino diferente. El tiempo diría si ese camino conducía a algún lugar significativo entre nosotras. Mientras tanto, continué construyendo mi vida. Construyéndola intencionalmente, cuidadosamente, con fronteras que protegían mi paz en lugar de servir a la comodidad de todos los demás. Obtuve una promoción en el trabajo, un reconocimiento de la dedicación y habilidad que siempre había tenido, pero que finalmente podía aprovechar completamente, ahora que mi mente no estaba dividida entre mi carrera y las crisis familiares. Me mudé a un apartamento mejor, uno con más luz natural y un pequeño balcón donde podía sentarme con mi café matutino y observar cómo la ciudad cobraba vida. Era mi espacio, comprado con mi dinero, sin deberle nada a nadie. Comencé a salir con alguien, un maestro llamado David, que conocí a través de amigos mutuos. Al principio, estaba aterrorizada de dejar entrar a alguien, aterrorizada de repetir patrones de dar demasiado, de perderme en las necesidades de otra persona. Pero David era diferente. Respetaba mis fronteras, valoraba mi independencia, me veía como una persona completa, no como un recurso a ser explotado. Me gusta cómo te defiendes, me dijo una noche durante la cena. Es sexy ver a alguien que conoce su propio valor. Sus palabras me calentaron de una manera que ningún cumplido había hecho antes, porque tenía razón. Finalmente conocía mi propio valor. Y no estaba dispuesta a conformarme con menos de lo que merecía nunca más. Un año después de enviar ese correo electrónico final a mi familia, me encontré reflexionando sobre el viaje completo. Había perdido mucho, eso era cierto. Había perdido a las personas que se suponía que me amarían incondicionalmente. Había perdido la ilusión de tener una familia de apoyo a la que recurrir. Pero lo que había ganado era infinitamente más valioso. Había ganado mi autoestima. Había ganado mi estabilidad financiera. Había ganado mi paz mental. Había ganado la capacidad de decir no sin culpa aplastante. Había ganado una vida que era verdaderamente mía. En el aniversario de ese día, hice algo simbólico.
Conduje hasta la costa, a una playa que había visitado solo una vez antes, años atrás, durante un raro fin de semana libre, cuando todavía estaba financiando la vida de todos los demás. Me paré en la arena, escuchando el ritmo constante de las olas, sintiendo la niebla salada en mi rostro. Saqué una pequeña caja de mi bolso, algo que había estado guardando para este momento. Dentro había recibos, copias de transferencias bancarias, notas de demandas pasadas, evidencia tangible de todos los años que había pasado sangrando por personas que no apreciaban el sacrificio. Uno por uno, los arranqué. Los vi revolotear en el viento, algunos aterrizando en el agua, otros dispersándose por la playa. Era un gesto dramático, tal vez incluso un poco cursi, pero se sentía necesario. Era mi manera de soltar físicamente, de liberar el peso que había estado cargando. Cuando el último trozo de papel desapareció en el viento, respiré profundo. El aire olía a sal y posibilidad. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que no tenían derecho a ser tan hermosos. Saqué mi cámara y capturé el momento. No para nadie más, solo para mí. Un recordatorio de este punto de inflexión, de este momento en el que finalmente me elegí completamente a mí misma. Mientras conducía a casa esa noche, mi teléfono sonó. El nombre de Sierra apareció en la pantalla. Habíamos hablado esporádicamente en los meses desde su disculpa, conversaciones breves y cuidadosas, donde ambas todavía estábamos aprendiendo cómo relacionarnos entre nosotras sin la dinámica tóxica que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. «Hola», respondí. «Hola», dijo. «¿Estás ocupada?» «Solo conduciendo a casa. ¿Qué pasa?» «Nada urgente, solo. Quería decirte que conseguí un trabajo real, con beneficios y todo, y encontré mi propio lugar. Es pequeño, pero es mío». El orgullo en su voz era inconfundible. «Eso es increíble, Sierra», dije, y lo decía en serio. «Estoy realmente orgullosa de ti». «No podría haberlo hecho sin ver lo que hiciste», admitió. «Verlo alejarte, verlo construir algo por ti misma. Me hizo darme cuenta de que yo también podía». Hablamos durante unos minutos más antes de despedirnos. Mientras colgaba, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, algo bueno había salido de todo esto. No solo para mí, sino también para Sierra. A veces las lecciones más valiosas vienen de ver a alguien más defender sus fronteras. No sabía qué depararía el futuro para mi relación con Sierra, o si alguna vez tendría algún tipo de relación con mis padres nuevamente. Pero sabía esto: cualquier relación que eligiera tener sería en mis términos, con fronteras claras y respeto mutuo. Cuando llegué a casa esa noche, Luna me saludó en la puerta, ronroneando y enrollándose alrededor de mis piernas. Recogí a mi gata, enterré mi rostro en su pelaje suave y sentí gratitud lavar sobre mí. Esta era mi vida ahora. Tranquila, estable, mía. Había pagado un precio alto por ella. Había renunciado a personas que se suponía que me amarían. Había enfrentado el juicio y la culpa y el dolor de caminar lejos. Pero valió la pena. Cada momento difícil, cada noche llorando, cada momento de duda, todo valió la pena por esta paz, por esta libertad, por esta vida que finalmente me pertenecía. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, a darse cuenta de que ellos también merecen esa libertad, entonces cada palabra que he compartido ha servido su propósito. Porque todos merecemos ser amados por quienes somos, no por lo que podemos proporcionar. Todos merecemos relaciones que nos nutran en lugar de agotarnos. Todos merecemos la libertad de construir vidas que nos traigan alegría, en lugar de solo servir a las necesidades de los demás. Y a veces, obtener esa vida significa tener el coraje de caminar lejos de personas que nunca aprenderán a valorarte apropiadamente. Ese coraje es difícil, es doloroso, es aterrador, pero es absolutamente, completamente, innegablemente digno de ello. Gracias por caminar este viaje conmigo. Gracias por escuchar mi historia, y si estás enfrentando algo similar, por favor sepa esto: eres más fuerte de lo que crees. Eres más valioso de lo que te han hecho creer. Y mereces tanto mejor de lo que has estado aceptando. La libertad te espera al otro lado del miedo. Todo lo que tienes que hacer es dar el primer paso.